Fíjate que la primera vez que fui a frente, Renato me dijo algo bien interesante. Antes de comenzar el programa, no me conocía, nos habíamos dado la mano, creo, en un par de ocasiones. Me dijo, mira, a mí 2 cosas me fregaron en la vida. Uno fue mi posición frente al golpe y la otra fue el fraude electoral del 2017. ¿Pero qué iba a hacer yo? Me dijo, si era una posición de la empresa. Entonces ahí yo no supe si se estaba excusando él moralmente conmigo, si habían contradicciones en su conciencia, que evidentemente las hay. Él ha dicho que sufre de depresión, que tiene problemas para dormir. Ah, sí. Sí, claro, y no es más que, o sea, si vos mentís conscientemente todos los días, en algún momento la cabeza te va a hacer un poquito de cortocircuito, pues. De hecho, esa es la definición también de esquizofrenia, pues. Cuando vos creas una realidad ficticia y tenés cierta idea de dónde está la realidad y luego te vas separando de ella. Eso es la esquizofrenia como concepto, ¿no? Sí, él mismo lo ha admitido y yo siento muchas veces, como le dice Luke al papá, siento el conflicto en usted, le dice, ¿verdad? 2 grandes virtudes de Renato, 2 cualidades. La primera, su tolerancia, ¿verdad? Es sumamente tolerante. Muy difícil que él se exalte, digamos. Creo que tengo más posibilidad yo de hacerlo, lo he demostrado. Y lo otro es que no puedo dejar de mencionarlo, es hasta paternal conmigo. O sea, cuando habla, realmente es como que le está hablando a un hijo de él. Pues la verdad, sí, yo así lo siento. Él es muy cariñoso, él es muy fraterno. Incluso cuando me escribe un mensaje, cuando estamos en contradicción, trata como casi de conciliar, como de llamarme la atención, pero como casi como que lo hiciera un padre. Lo digo honestamente, porque evidentemente no compartimos con él visiones. Claro. Pero es cierto que él es bien fraterno, es cierto. El 1 de mayo del año 2006, que fue el año que el presidente Zelaya ganó las elecciones, él fue con su gabinete de gobierno, Aristides Mejía, ¿verdad? Sí. Quique Flores Lanza, Patricia Rodas y otra gente, fueron a saludar la movilización del 1 de mayo. Y para nosotros era como un liberal se vino a meter acá, pues. Yo recuerdo que alguien de la movilización le agarró el sombrero y todavía le puso asesino porque estaba muy estigmatizado. Entonces, el pueblo lo rechazó, su presencia y todo. Y recuerdo que él nunca tuvo ninguna expresión negativa, así como es, muy conciliador. Se rió de lo que estaba pasando. Al final nosotros estábamos muy molestos de que hubiera llegado. Ya el año 2008 hicimos una toma importante en el Durazno. Y estábamos, recuerdo, con Carlos H. Reyes y Juan Barahona. Fue cayendo el día, pues no pasó nada, pasó mediodía, y luego recibimos una llamada del presidente Zelaya. Fue la primera vez que nos acercamos a él. Ya después fue muy frecuente la relación. Yo siempre cuento la anécdota que en aquel tiempo, ya el 2009, 2008, yo llegaba a la casa presidencial y decía, vengo del Bloque Popular, y me abrían la puerta, ni siquiera mostraba credenciales ni nada. Y era una llamada debajo de la cama de la Picho. ¿Qué sentiste en ese momento? O sea, ya te imaginabas, o sea, y además me dice avisarle a todo el mundo, yo cuelgo y quedo en esos, que serán unos 5 segundos, estupefacto, ¿verdad? Porque bueno, nuestra generación no conocía golpes. Claro. Era como historias de hace 20 años, tal vez, de los abuelos, de los papás. Y yo me acuerdo que llamé a Carlos H. Reyes y me dijo, avísale a Radio América. Después hablé a Juan, hablé a Rafael Alegría, hablé a Regina Osorio, que ya falleció, que era la corresponsal de Telesur en aquel momento. Como 5 o 6 llamadas así a Harris, a Luther Harris, también que estaba en Tegucigalpa, a Andrés Pavón, que en ese momento también estaba apoyando la cuarta urna. Pero cuando llamé a Radio América, que fue la segunda llamada, después de llamar a Carlos H. Reyes, me dijeron, no, nosotros tenemos gente en la casa del presidente y ahí no está pasando nada. Y yo, me acaban de llamar de ahí, insistí. Entonces, todavía Carlos me llamó y me dijo, volví a llamar. Entonces, volví a llamar a Radio América y les dije, miren, o sea, tengo un testimonio. Entonces, la persona que estaba de operador me dijo, ¿y usted sabe por qué le está pasando esto al presidente? Entonces, fue la primera vez que dije yo, golpista. Es la primera vez que usé el término porque sí, fue frente al teléfono, porque a las 5:40 ya me estaba dando cuenta que había confabulación de Radio América con el golpe de Estado y el secuestro del presidente. Ya en ese momento ya se había constituido una figura de mucha confianza para todo el pueblo hondureño. Yo llegué a Nicaragua en esas circunstancias
Y cuando se enteraron que yo estaba ahí, que yo no era un gran dirigente, o sea, ahora soy más figura pública por todo lo que hago en los medios de comunicación, pero en aquel momento, digamos, poca gente me identificaba a mí. Y media hora después yo estaba siendo recibido en Casa Presidencial de Nicaragua por Daniel Ortega y por la Chayo Murillo, la compañera Chayo. O sea, para mí fue como un súper honor, ¿va? Y era preguntarnos cómo estaba la situación. Y estuvimos como 2 horas con ellos. Y luego de eso, pues yo quedé como referente internacional del Frente, porque estaba en el extranjero y era un militante y conocía la situación. Y Nicaragua era un país que, bueno, siempre ha sido epicentro político, ¿verdad? De la izquierda, más con los gobiernos sandinistas. Y ahí yo hice bastantes relaciones internacionales. Cuando yo llego ya a Palacio Miraflores para negociar el tema de la avenida del presidente Zelaya, lo del acuerdo de Cartagena y todo eso, la sorpresa es mayor, porque cuando yo voy entrando a Palacio Miraflores, bueno, primero Chávez dice, Zelaya, el Morazán de América, ¿verdad? Luego saluda a Quique Flores Lanza, que por cierto también, yo no sé, el Napoleón de Honduras le decía Napoleón. El Napoleón. Porque es pequeño, ¿verdad? Y brillante. Y luego, cuando me mira a mí, yo era un nadie, ¿verdad? Y me dice, Grillo, hazme necio. Yo quiero ser de los necios. La primera vez. Y yo me quedé asustado, obviamente un hombre muy informado. O sea, hasta ahí la organización. Y todo. Sí, el nombre. Entonces quería ser de los necios. Yo quedé pendiente siempre de mandarle su militancia honorífica, pero murió al poco tiempo, a los 2 años. Y en esa ocasión sí hablamos 3 horas en presidencial, ahí en Palacio Miraflores. Y sí doy testimonio de una persona de una inteligencia, una bondad, una capacidad de análisis, bueno, un pensamiento político estratégico tan avanzado. Imagínate escuchar a Chávez y escuchar al presidente Zelaya hablando juntos, digamos. Pues son 2 titanes, ¿verdad? Que se comunican en un código que vos apenas captás ahí, porque es tanto lo que se dicen con cada expresión y con cada palabra. Y sí fue, digamos, de las experiencias más importantes de mi vida haber conocido al comandante Chávez y dar fe de que era así tan sencillo y tan humano como lo parece así en televisión.